sean requeridos por los órganos respectivos. ¿Quién es el órgano respectivo? Se entiende órgano jurisdiccional, órgano estamentario en el Perú que realiza auditoría de desempeño. Eso es lo que vamos a ver. ¿Quién es aquel órgano que hace auditoría de desempeño, ya, y que puede requerir entonces, por lo tanto, de vuestros servicios? ¿Ya? ¿Quién será ese órgano? ¿Quién será esa instancia? Pues el Sistema Nacional de Control. Ahí, en este sistema administrativo es que se desarrolla la auditoría gubernamental, y la auditoría de desempeño es una forma, es un tipo de auditoría gubernamental. Así que vamos entrando entonces en este ambiente donde se hace la auditoría de desempeño, ¿ya? Sistema Nacional de Control. ¿Qué es el Sistema Nacional de Control? Lo ubicamos dentro del ámbito del quehacer gubernamental. Pensemos en el Estado, esta estructura económica, política, social, que se organiza para brindar servicios a los nacidos en nuestra república. Esta estructura brinda esos servicios y a su vez recibe de nosotros el financiamiento para vivir. Nosotros financiamos al Estado a través del pago de nuestros impuestos. Oiga, yo no pago impuestos, ¿está seguro? Siempre pagamos impuestos. Ahora, el que no sepamos advertir cuándo los pagamos es otra cosa, pero siempre estamos pagando impuestos. Vas, te comes tu menú a la vuelta de tu casa, ahí ese costo, ese monto que estás pagando, en teoría tiene implícito el impuesto. Si el restaurante de la esquina fuese un restaurante eh, como se debe ser, con todas las formalidades, no necesariamente hablamos de formalidades grandes, basta que tenga pues una personería jurídica, debe tener su RUC, y por lo tanto debe emitir boleta. El que emita boleta ya te está diciendo que por ese menú está pagando el impuesto que corresponde. Vas, te compras zapatillas, te compras lo que quieras, estás pagando impuestos ahí. Ahora, hay mucha gente que dice, yo soy buena gente, no pido boleta. Bueno, no eres buena gente. Le estás regalando tus impuestos a ese vendedor que no emite boletas. Bueno, al Estado nosotros lo financiamos a través de ese pago, ¿ya? Y para que el Estado pueda brindar sus servicios, se organizan los llamados sistemas administrativos. Un tipo de sistema, un tipo de sistema del Estado es el sistema funcional. ¿Qué es el sistema funcional? Aquel conjunto de actividades que se encargan de brindar la política pública, o sea, el servicio público, educación, transporte, trabajo, salud, en fin, toda esta maquinaria para hacer llegar el producto del Estado hacia la colectividad, hacia las personas que esperan este producto. Política pública, sistema funcional. Pero para que el Estado pueda desplegar sus políticas públicas, requiere de otro conjunto de actividades y tareas administrativas, llamados pues los sistemas administrativos, que se encargan de llevar a gestionar los recursos del Estado que serán necesarios para brindar la política pública, ¿ya? No solamente se trata de ponerle inyección, hay toda una logística detrás de ello, desde la compra de la vacuna hasta el viático para aquella enfermera que se traslada pues a diferentes zonas a poner la vacuna. Entonces, ahí ves el sistema funcional operando y el sistema administrativo también haciendo lo suyo. Es una simbiosis perfecta, necesaria, brindar el servicio público y los administrativos hacer que el servicio público sea posible de ejecutar. Ya es una maquinaria que bien engranada, se entiende que es el Estado, debe cumplir y hacer lo suyo, ¿no? Muy bien, dentro del conjunto de sistemas administrativos, son 11, el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dice cuáles son. Tenemos contabilidad, tesorería, presupuesto, endeudamiento, logística o abastecimientos, modernización del Estado, recursos humanos, en fin, son 11, ¿no? Dentro de esos 11 menciona el Sistema Nacional de Control, aquí donde estamos en este momento. Entonces, el Sistema Nacional de Control es un sistema administrativo que se encarga
del control gubernamental, ¿ya? Es una función necesaria. Ustedes, dentro del ciclo administrativo, imagino que recordarán sus años en la universidad, el ciclo administrativo que contiene planificar, ejecutar, controlar y administrar, ¿no es cierto? Entonces, ese control es innato al quehacer de toda organización. Y el Estado es una organización y también tiene su sistema nacional de control. ¿Ya? ¿Cuáles son los órganos que hacen el control gubernamental? Está la Contraloría, ¿ya? Es el órgano técnico rector del sistema, ¿ya? Es aquel que encargado de emitir las normas que ejecutan los demás órganos del Sistema Nacional de Control. El segundo órgano del sistema es el OSI, el famosísimo OSI, que su nombre técnico es, técnicamente hablando, es el órgano de control institucional. Mucha gente cree que OSI es el órgano de control interno. Aquí quienes de repente han estudiado en unos cursos conmigo sabrán pues que lo primero que aclaramos en nuestros cursos es que OSI no es control interno, ¿ya? Y finalmente son unos órganos también del sistema, las sociedades de auditoría. Ojo con este dato, las sociedades de auditoría son entidades privadas de derecho civil. General, hasta este momento, son las sociedades de auditoría creadas en los colegios de contadores, ¿no? Pero creo que aquí tranquilamente pueden existir también las sociedades de auditoría de los colegios de licenciados en administración, máxime lo que acabamos de ver, ¿no? La atribución que les brinda a los licenciados esta ley. Ya creo que podría abrirse ahí una ventana de oportunidades interesante. Creo que debería haber ahí un trabajo de vuestra profesión que articule el mandato de la ley con todo este sistema administrativo de control para que confluya y finalmente, pues, así como los contadores nos encargamos de la auditoría, la cuenta, a los estados financieros, tranquilamente, con el mandato que les brinda la ley 31060, podrían ser los licenciados en administración en los encargados de hacer las auditorías de desempeño al Estado. ¿Ya? Ese es un tema que falta una rayita para que se concluya el círculo virtuoso de que una cosa lleva a la otra, ¿no? Todavía no se da, debería darse, creo yo, ¿no? De repente aquí sale algo interesante después de esta conferencia. ¿Qué cosas hacen estos órganos? Hacen el control gubernamental. ¿Por qué le ponemos nombre y apellido al control? Porque hay diferentes formas de control en el Estado. El control político, ya ven en el Congreso, donde están desfilando los ministros, donde en algunos casos se les aplica pues determinadas sanciones políticas, ¿no? Ya por ahí encontraron a un presidente que se había vacunado, bien simpático él, le dieron su sancioncita política, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se aplica a los funcionarios que tienen esta prerrogativa de antejuicio político. No es un tema del control gubernamental, no es un tema del Sistema Nacional de Control, el control político. Acá se hace control gubernamental. ¿Y qué es? ¿Qué es control gubernamental? Supervisión, vigilancia y verificación. Tres actos, tres verbos concretos y puntuales. Supervisar, vigilar, verificar. ¿Qué cosa? Actos y resultados de la gestión pública. Actos y resultados de la gestión pública. Esta supervisión, vigilancia y verificación se hace en función del grado de eficiencia, eficacia, transparencia, economía, palabras que estoy seguro todos y cada uno de los presentes conocemos y hemos escuchado desde las aulas universitarias, y si estamos en la función pública, estoy seguro que todos los días lo escucharán. ¿Cuándo somos eficientes? ¿Cuándo somos eficaces? ¿Cuándo transparentes? ¿Y cuándo aplicamos economía? Bueno, esa es nuestra función, ¿no? Aquellos servidores públicos tienen la obligación de que en su actuar se evidencien estos hechos, ¿no? Actuamos con transparencia, actuamos con eficacia, obtenemos logros de manera eficaz, de manera eficiente, en fin, ¿no? El control se encarga de supervisar, o sea, el control, los auditores gubernamentales se encargan de supervisar que esto se hace. Pero la ley le da otro mandato al Sistema Nacional de Control, además de controlar, supervisar, vigilar.
que los funcionarios trabajen con eficiencia, con eficacia, les obliga o les manda, auditor, revísame, chequéame, que los chicos en el sector público también cumplan con las normas legales, con los lineamientos de política y demás conjunto normativo, ¿no? O sea, no es lo único, no solamente nos pide, oye, trabaja con eficiencia, con eficacia y todo lo demás, sino que también cumple con la ley. Ya, esos dos son los mandatos de supervisión que la ley le ordena al Sistema Nacional de Control, que supervise a los chicos del sector público, a todos los gestores en el sector público. ¿Para qué lo hace? Para que le tenga ahí entre ceja y ceja, ¿no? Para que el auditado diga, mire, este auditor me tiene desde que llegó me tiene entre ceja y ceja. No, no lo hace con ninguna finalidad personal, ¿no? Se entiende que todo este engranaje del sistema se mueve y supervisa y vigila y hace sus labores de control para que la entidad, pues, el Estado en sí tenga mejoramiento continuo de su gestión, haya este círculo virtuoso de deficiencia, mejora, se detecta otra deficiencia, mejora y así en teoría, ¿no es cierto? Así en teoría. Muy bien, el control gubernamental, estimados amigos, si lo ampliamos un poquito, lo ampliamos así como el Google Earth, el Google Tierra que se va ampliando, el control gubernamental se divide en dos, ¿ya? Según quien lo ejerce, se divide en dos formas. Ya tenemos el control interno por un lado y el control externo por otro. El control interno será aquel control gubernamental que lo hace la entidad, los funcionarios y servidores de la entidad. Ellos y solo ellos en su entidad desarrollan un sistema de control interno, que es un tema bien interesante, del cual me gusta conversar mucho, pero no es el tema de hoy, ¿no? Pero el control interno es una forma de control gubernamental hecha solo por los funcionarios y los servidores de la entidad pública, de cada entidad pública. Por otro lado, el control que hacen los órganos del Sistema Nacional de Control, Contraloría, OSI y sociedades de auditoría, es el control externo, porque estos órganos hacen servicios de control a las diferentes entidades públicas. La entidad pública recibe un equipo de auditores, dependiendo de estos órganos, en su sede para hacer auditorías ahí. ¿Ya? Profesor, pero yo veo que el OSI vive en la entidad, ahí están, en la oficinita, al lado de mi oficina, ahí están los chicos guapos del OSI, ahí están. Sí, está bien, ¿cierto? Está bien, excelente. El órgano de control institucional reside en la entidad, es una unidad orgánica de la entidad en algunos casos, en otros casos ya fue absorbido por Contraloría, pero sigue teniendo una ubicación dentro de la entidad. Perfecto, pero sigue haciendo servicios de control externo. Lo sigue haciendo por mandato de las normas, por los productos que hace, los procedimientos, mecanismos, maneras, formas, es control externo, ¿ya? El COLOSI no hace control interno. Lo audita, lo revisa, sí, claro. Como audita cualquier proceso de compra, los estados financieros, la auditoría de desempeño, pero no es que participe ejecutando o haciendo labores de control interno, ¿ya? Vámonos yendo entonces a la columna del control externo. Vamos a ver qué cosa es control interno y seguimos dándole otro zoom al mapa, ¿no? Otro zoom. Ahora estamos dentro del control externo y esto es el control externo. Allí se hace servicios de control. ¿Qué es un servicio de control? Es un conjunto de procesos que lo desarrollan los órganos del Sistema Nacional de Control con el propósito de dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de control. O sea, la entidad pública requiere control gubernamental, el sistema le brinda control, le hace control, ya hace un servicio de control. Estos servicios de control son de tres tipos, o se dan en tres momentos, perdón. El control previo se entiende antes de una intervención pública, el control simultáneo durante la intervención pública y el control posterior cuando ya terminó la intervención pública. A todo esto, ¿qué es una intervención pública? Bueno, el actuar de los funcionarios, el hacer algo, el concretar algo.
Vamos a hacer la compra de los camiones compactadores de basura en la municipalidad de X, Y, Z. Perfecto, ese proceso de compra es una intervención pública. Puede haber control previo antes, durante la compra y después de la compra. ¿Ya? Ese es el desarrollo de los servicios de control según el momento. ¿Ya? El control previo no se hace a todas las cosas ni a todos los procedimientos, se hace a 3 procedimientos concretos. Cuando hay un adicional de obra, el adicional de obra, sabrán ustedes, recordarán ustedes, cuando una obra contrata por determinado monto, pero en el determinado aspecto, punto, si no se hace una obra adicional, una obra más que no está considerada en el expediente técnico, si no se hace esa obra, la obra no continúa, no puede avanzar y menos aún puede terminar. Eso es un adicional de obra, ¿ya? Antes de que ese adicional de obra le digas al contratista, muchacho, procede, antes de que hagas eso, si ese adicional de obra supera el 15% del monto contractual, antes de que le digas procede, tienes que enviárselo a la Contraloría. Contraloría, por favor, dale una miradita para ver si me autorizas o no me autorizas a pagar ese adicional de obra. No pagarlo, a hacerlo recién. ¿Ya? A hacerlo. La norma dice que los adicionales de obra que superen el 15% del monto contractual están obligados a que sea Contraloría quien determine si proceden o no proceden. Ese es el control previo, antes de que le diga sí al contratista, Contraloría previa. El endeudamiento, cuando las entidades públicas necesitan de alguna forma de endeudamiento, van a endeudarse, por lo tanto, eso va a implicar el pago de intereses y demás costas y costes, ¿ah? Antes de que le digas a tu banquero favorito, dame tal préstamo, Contraloría, dale una miradita al tema, porque es materia de control previo. Y cuando el Ministerio de la Policía, ¿no? El Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, tienen que comprar algo, ¿ya? Y determinan, pues aquí son cosas que tienen implicancia en mi función policial, en mi función militar, tiene que hacerse una contratación directa, porque yo no puedo estar sacando a licitación pública, pues temas como los que voy a comprar, porque son secretos, ¿no? Entonces, como son secretos, son cosas militares, hace una contratación directa, hace una contratación exonerando un proceso de selección. Muy bien, la norma te dice antes de que convoques a ese proceso que tú consideras que es secreto militar o de orden público, antes de que hagas eso, llama a la Contraloría y que ella te diga si procede o no procede una compra reservada, una compra secreta. Esto es un mandato que viene desde el año 2001, ya, o sea, después de los 90, y no llama la atención que exista, porque en los 90, pues, el tema del secreto militar, pues, era un asunto donde comenzó, pues, a brotar diferentes casos de corrupción. Es una medida de control. Ojo, aquí el control previo lo ordena una ley, no lo ordena Contraloría. Contraloría le provoca hacer control previo, no, hay un mandato de ley. ¿Quién dice que se hace control previo adicionales de obra? La ley de contrataciones. ¿Quién dice que se hace control previo a los endeudamientos públicos? La ley de endeudamiento público. ¿Quién dice que se hace control previo a las compras que tienen carácter de secreto militar? La ley de contrataciones. Si mañana más tarde nuestro Congreso, nuestro eximio Congreso peruano, le dice saca una ley diciendo Contraloría, encárgate de revisar los currículums de los ministros que van a entrar a la cartera, ¿no? Revísamelos, investigamelos antes de que juramenten. Contraloría tiene la obligación de hacerlo y va a desplegar todas las acciones y mecanismos para cumplir con su mandato legal, ¿no? Y ya imagino que varios ministros no llegarán siquiera a levantar la mano para juramentar, ¿no? Si esa ley existiera, pero como repito, la ley es la que dice cuándo, cómo y dónde se hace control previo, ¿ya? El control simultáneo
ya es otro cantar. Aquí no hay que autorizar ni denegar nada. El control simultáneo es un control que tiene un carácter de acompañamiento, ¿no? Ojo, no es que vamos a acompañarnos, tomemos un cafecito, no, 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 no. El ingeniero de obra hará su trabajo, que el auditor hará el suyo, ¿no? Aplicar revisiones técnicas de investigación para saber si ese proceso que se está haciendo va a llegar a buen puerto, ¿no? La misión del control simultáneo, estimados amigos, es emitir una situación adversa. Tiene que advertir de que algo puede salir mal, está saliendo mal, ojo. Se trata de cosas en curso, son cosas que pueden regularizarse sobre la marcha. Por eso se advierte. Aquí en el control simultáneo, los informes que emiten los órganos de control no son vinculantes, ¿ya? Y tampoco contienen responsabilidades, no se le está acotando responsabilidad a nadie aquí. Se está diciendo, la entidad está haciendo esta obra, pero ojo, les está presentando estas situaciones adversas al cumplimiento del contrato, al cumplimiento de los objetivos de esta obra. ¿Ya? Aquí el sistema advierte. Este es un desarrollo bastante interesante que se ha venido haciendo con más fuerza, con mucho más fuerza desde el año 2015. En el 19 ya tomó la forma que tiene ahora en el 2019. Y este es un clamor que los gestores públicos siempre decían, ¿no? La Contraloría llega cuando ya la cosa ya está hecha, está oleada, sangrimentada, cuando el muerto ya está enterrado, decía. Esto no es control posterior, es control póstumo, decía. Ya la cosa no hay nada que hacer. Bueno, el control simultáneo se te advierte durante la intervención pública y el funcionario tiene todo el tiempo para regularizar y no continuar por ese camino por el cual se está advertido de que algo malo puede pasar. El control posterior es totalmente distinto, ¿no? No te autoriza nada, no es que te advierta nada. El control posterior es la auditoría, y una auditoría no se hace para decir esto puede salir mal. ¿Por qué no? Porque la auditoría se hace cuando las cosas ya están concluidas, cerradas, oleadas y sacramentadas, ¿no? Aquí los estados financieros ya son emitidos, los servicios públicos ya se fueron entregados, la adquisición ya fue, e incluso hasta el contrato ejecutado, está todo liado y sacramentado, cerrado, archivado, ahí está. La auditoría se encarga de qué? De ver que eso se hizo, pues según la referencia, según el marco que obligó a hacer eso, ¿no? Se compara lo que se hizo frente a lo que está normado y regular. Es un examen, la auditoría es un examen. Y dentro del conjunto de auditorías que se hace en el Estado peruano, aquí está nuestro caso, ¿no? La auditoría de desempeño que le he puesto ahí con rojo para que veas que es una forma de las tantas formas de auditoría que se hace en el Perú, ¿no? Comenzamos con la auditoría financiera, que es la auditoría a la cuenta, la auditoría a los estados financieros. El auditor aquí, generalmente, las sociedades de auditoría hechas en los colegios de contadores públicos, es la que se encarga de esta auditoría financiera y generalmente se contrata a estas personas, a estas sociedades de auditoría, para que le digan si los estados financieros están bien, están regular, están mal o están tan mal que ya ni siquiera se puede opinar, ¿no? El auditor financiero da una opinión sobre los estados financieros. La auditoría de cumplimiento, donde más se hace trabajo, labor en el Sistema Nacional de Control, es la encargada de auditar la legalidad de los actos, de los hechos. ¿Qué cosa se hizo ante tal proceso, tal compra, tal obra? ¿Cierto? ¿Cómo se hizo frente a lo que debiste haber hecho que está en la norma? ¿No? Esta comparación entre tus actos y la norma es el examen. Te van a tomar examen según lo que está normado y debiste haber hecho, principio de legalidad. La auditoría de desempeño, de la cual vamos a hablar hoy día, tiene otro cariz, lo vamos a ver en su momento. La auditoría forense, que también se hace en el sector público, es una ayuda
a los sistemas de justicia, ¿no? La auditoría forense es una colaboración entre Contraloría y Fiscalía de la Nación cuando un caso tiene estas connotaciones que se están investigando, cuestiones penales. Fiscalía pide, solicita a la Contraloría y Contraloría habilita un equipo de auditoría forense para ahondar más en estos casos. Hay otras formas de auditoría, no viene al caso de detallarlo, se nos va la hora, ya ha pasado 30 minutos desde que comenzamos y ya estamos en materia. Entonces, creo que queda claro que el que tiene la competencia de hacer una auditoría de desempeño es el Sistema Nacional de Control. Por lo tanto, este ente rector, que es la Contraloría, así como pide, contrata sociedades de auditoría a los colegios de contadores para hacer auditorías financieras en el Estado, o sea, está designando sociedades de auditoría, creo que tranquilamente se podría completar el marco normativo para que también sea Contraloría quien requiera a las sociedades de auditoría que se formasen en los colegios de licenciados en administración para que se haga, según su competencia, auditoría de desempeño en las entidades. Sería una cosa fenomenal, ¿no es cierto? Fenomenal, que creo que tienen ya los cables listecitos, ¿no? Por un lado tienen la ley, por otro lado tienen el mandato de la Contraloría que puede hacer esto, y yo creo que es cuestión de que se concilien estas voluntades, ¿no? Muy bien. El auditor gubernamental, porque entiendo que esto tiene que ver con las competencias que pueden desarrollar en su actuación como auditores, en caso llegasen a ser, está regido por un conjunto de normatividades dentro de las cuales las normas que rigen nuestras conductas están contenidas en las normas generales de control gubernamental. Lady Ramírez, por favor, tu micrófono, Lady Ramírez López. Ya. Entonces, por favor, hay que ver el micrófono. Ya, gracias. Este conjunto de normas, que es las normas de control gubernamental, son aquellas que vinieron a reemplazar a las antiguas NAU. ¿Alguien la recordará aquí? No creo que estemos todos tan muchachones aquí. Imagino que habrá alguien que haya hecho auditoría en la década pasada, en el siglo pasado. Ya existían las normas de auditoría gubernamental, las famosas NAU, ¿no? Muy bien, las NAU dejaron de existir en el 2014 y entraron en funcionamiento, en vigencia, las normas generales de control gubernamental 2014. En el 21, ya en el 2021, 7 años después, se actualizan estas normas generales de control gubernamental y tenemos la resolución 295-2021 que nos trae unas normas generales actualizadas. ¿Actualizadas en dónde? ¿A qué? A un marco internacional que vamos a conversar ahorita, ¿no? Dentro de la batería de normas que trae estas normas generales, tenemos las que están en el acápite 2, normas del desempeño profesional. Todo auditor gubernamental tiene que tener muy, muy presente estas normas en su trabajo, en su desempeño laboral, profesional, ¿no? Primero, independencia. Un auditor se precia de ser auditor porque es independiente, ¿ya? No puede haber un auditor subyugado, un auditor enganchado, un auditor que tenga algún tipo de interés dentro de los hechos que está auditando, incongruentes. La independencia es que en el ejercicio de funciones del auditor, el personal del Sistema Nacional de Control, nótese que habla del sistema, el sistema son incluso las sociedades de auditoría, ¿ya? Y se alcanza a ellos, a las sociedades de auditoría, les alcanza este marco normativo. El personal del sistema debe mantener una actitud mental libre de influencias que comprometan el juicio profesional. Ya debemos no solamente ser independientes, sino que también tenemos que parecer independientes. ¿Ah? La capacitación y la competencia. El personal del sistema debe poseer capacitación
profesional especializada, actualizada, así como contar con la competencia necesaria para el apropiado desarrollo del control gubernamental, propendiendo a la mejora continua de la calidad profesional. ¿Qué es una competencia? Obviamente, si es una entidad pública, una competencia es una asignación que el Estado le dice, tú encárgate de esto. Si somos una entidad pública, esa es la competencia, ¿no? Te compete a ti, SUNAR, registrar los bienes públicos. Te compete a ti, Ministerio de Salud, designar la política de salud a nivel nacional. Nadie más lo hace más que ser la competencia. Pero nosotros, como personas, como auditores, ¿qué es competencia para nosotros? ¿Ya? En el ámbito profesional, la competencia para nosotros tiene una acepción algo distinta. ¿Ya? Como profesionales y como personas en general, ¿no? El generar una competencia es tener 3 elementos incluidos dentro de mi know-how, dentro de mi forma de hacer, de mi forma de ser. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Primero, conocimiento. Ya estudié, tengo mi certificado, lo estudié en el instituto, estudié en la universidad, tengo mi licenciatura, tengo conocimiento. Ya está. Es el primer elemento de una competencia, el conocimiento. El segundo elemento de una competencia es la habilidad. Tengo la experiencia necesaria para ese conocimiento llevarlo a la práctica. Es la habilidad de hacerlo, ¿no? Puedes llevar a la práctica ese corpus de conocimiento que tienes ahí, lo puedes llevar a la práctica. Estudié ingeniería, mecánica, electrónica, no sé cómo se llama eso, cerrar televisores. Ahí está, conocimiento y habilidad. Y el tercer elemento que compone una competencia, creo yo es el más innecesario, el más importante y necesario, es la aptitud. Es este buen hacer, ¿no? El tener las ganas de hacerlo y el crecer como personas haciendo por aquello que te preparaste y tienes habilidad de hacer. Yo puedo ser un muy buen arreglador de televisores, pero me da cólera hacerlo, me molesta. Entonces, ¿de qué te sirve conocimiento y habilidad si no tienes ese buen hacer las cosas? Ya, para un auditor, ¿cómo no? Pues el conocimiento es todo lo que hemos venido juntando en nuestra vida académica, la habilidad es el ejercicio diario, continuo de esa práctica, y la aptitud es hacer el trabajo de auditor porque tenemos esa convicción de que lo hacemos porque está bien, porque es necesario, esa convicción de que nuestro trabajo colabore y ayude en algo al sector donde estamos laborando. Entonces, ahí esa conjunción de estos elementos, conocimiento, habilidad y aptitudes, es una competencia, ¿ya? La capacitación y la competencia, por lo tanto, son necesarias para el desarrollo de los auditores gubernamentales. Una diligencia profesional, el personal del sistema debe desenvolverse con la debida diligencia. ¿Qué cosa es debida diligencia? Es esta miradita extra que debemos de darle pues a las cosas, no andar distraídos pensando en que dijo mi tía, en las musarañas, ¿no? Tenemos que estar atentos, ¿no? La debida diligencia es esta obligación de estar atento a las cosas, ¿no? A las situaciones que pueden estar mal, pero nosotros como auditores debemos echarle una miradita extra, ¿no? Diligencia profesional en el desempeño de todas las labores que desarrolle durante la realización de los servicios de control. Al auditor entonces se le exige las propias normas de control, se le exigen estar atento pues a estas cosas, debida diligencia, ¿no? Y finalmente la confidencialidad, la reserva, que es sumamente necesaria en el ejercicio de una auditoría. El personal del sistema está obligado a guardar la debida reserva, la discreción sobre la documentación y resultados de los servicios de control que sean de su conocimiento en el ejercicio de su función, ¿no? Imagínate que estemos haciendo una auditoría de legalidad, de cumplimiento, y por ahí está investigándose algunos hechos del alcalde, está en funciones, ¿no? Y se están ahí obteniendo las evidencias de que es posible,
de que es presumible que este alcalde esté haciendo A, B, C, cosas extrañas ahí, pero está en cocción, no está en cocina todavía, pero todavía no termina, todavía no es propio de que se divulgue, pero por ahí, imagínate, se filtró algo que está ahí todavía en proceso por alguna mala decisión de algunos de los presentes, se divulga y se genera un problema serio, ¿no? Se genera un problema serio porque esa funcionario, ese servidor público, puede estar metido en mil y un cosas, pero eso es hasta el proceso en que se defienda, ¿no? Ya, mientras la auditoría se trabaja, el debido proceso dice que eso se mantiene en reserva y cuando ya está el hallazgo, la evidencia obtenida, la norma señala que tenemos que comunicárselo al auditado. En una auditoría de cumplimiento, en todas las formas de auditoría, tiene que comunicarse el hallazgo al auditado. Ahí el auditado hará uso de su derecho de defensa, ahí se entera de todo y ahí se defenderá. Pero mientras eso no ocurra, todo esto tiene que manejarse en el marco de la confidencialidad. Hay algunos servicios de control que son un poco más flexibles en este tema y justo la autoridad de desempeño, vamos a ver qué tiene de particular con este asunto de la confidencialidad, pero hay otros servicios de control, una auditoría de cumplimiento, por ejemplo, es indispensable que el auditor mantenga full reserva sobre lo que está trabajándose, ¿no? Una cosa es que la norma te diga, divúlgalo, consúltalo, y otra cosa es que la propia norma te diga, no, aquí se mantiene todo bajo de reserva, ¿no? Muy bien. Estas cuatro normas de desempeño profesional son, como ven ustedes, de carácter obligatorio, transversal a todos y cada uno de los auditores gubernamentales, ¿no? Independientemente de qué forma de auditoría o de control gubernamental estés haciendo, tenemos que actuar con independencia, con competencia, con diligencia y con confidencialidad. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver entonces qué cosa es esto de la auditoría de desempeño, qué se hace ahí dentro, ¿no? La Contraloría no solamente, pues, la Contraloría que nosotros conocemos, sino que a nivel mundial es parte de la INTOSAI. ¿Qué cosa es la INTOSAI? Es la Organización Internacional de las EFS. ¿Qué es una EFS? Una entidad fiscalizadora superior. ¿Por qué tenemos que decirle así a la Contraloría? Porque como esta entidad organiza a todas las Contralorías del mundo, hay que tener en cuenta que no todas en el mundo se llaman así. No todas las entidades superiores de control se llaman Contralorías. En el Ecuador es Contraloría General del Estado. Aquí es Contraloría General de la República. En México es Auditoría de la Federación. En Puerto Rico, si mal no recuerdo, es el Tribunal de Cuentas, hay Cortes de Cuentas, en fin, hay una serie de denominaciones. Por eso es que a todas en su nombre común es Entidad Fiscalizadora Superior. Esta organización del INTOSAI se encarga de brindar, de emitir las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores, en inglés las ISAI. Las ISAI brindan a cada una de las contralorías que las adopta un marco normativo para sus respectivas auditorías, ¿no? Ahí está la auditoría financiera, tiene su conjunto normativo que van desde la 2000 a la 2800 y tanto. La auditoría de desempeño tiene sus ISAI propias de la 3000 a las 3800 y tanto. La auditoría de cumplimiento tiene sus ISAI desde la 4000 en adelante hasta la 4800. Los demás formas de auditoría gubernamental que está en desarrollo en este momento serán de las 6000 en adelante. Entonces, estas auditorías, que son las principales, como ves ahí, es las normas internacionales, ya hablan de la financiera, de la de cumplimiento y la de desempeño, ya tienen su marco normativo. En el año 2014, el Perú, como te acabo de decir hace un rato, dejó de lado el NAGU, dejó el MAGU y trajo las normas internacionales al Perú. Estas ISAI las trajo al Perú y desarrolló entonces su propio manual de auditoría financiera,
su propio manual de auditoría de cumplimiento y su propio manual de auditoría de desempeño. O sea, trajo el ejercicio, la forma de hacer auditorías en todo el mundo, las trajo al Perú. Si alguien recuerda en el 2014 para atrás, aquí algún memorioso, alguna memoriosa, se acordará que en el 2014 para atrás hacíamos las exámenes especiales, ¿no? Eran una forma de auditoría a la legalidad. Hoy se llama auditoría de cumplimiento. No solo cambió el nombre, cambió toda la forma de hacer un examen especial, ¿no? Ahora una auditoría de cumplimiento se hace en el marco de lo que dispone el ISAI. Alguien se acordará que el 2014 para atrás hacía en el Perú la auditoría de gestión. El equivalente hoy es la auditoría de desempeño, pero no solamente cambió de nombre. Todo el desarrollo de la auditoría de desempeño se ajusta, se adecúa a lo que dispone las ISAI. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué cosa dice la ISAI, que es una auditoría de desempeño. ¿Ya? La ISAI 3000 la traemos para consultarle. Y a la pregunta de qué cosa es una auditoría de desempeño, la ISAI nos dice que es una revisión independiente, objetiva, confiable, sobre si los proyectos, sistemas, operaciones, programas, actividades, organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficacia y eficiencia. Y si existe espacio para mejora, vamos a medir, vamos a examinar. ¿Y alguien se acuerda lo que es un examen, ¿no? Un examen desde una prueba que le hacemos a los chicos en el colegio hasta la toma de sangre, es un examen, ¿no? Hasta un análisis de sangre es un examen. ¿Por qué? Porque hay una comparación con algo. Ya, y vamos a medir si esta entidad está desarrollando todos sus programas, sus operaciones, sus actividades, las está desarrollando con elementos de economía, de eficiencia y eficacia. ¿Qué son estos tres? Se le llama dimensiones del desempeño. Vamos a medir esas dimensiones. Ya vamos a ver cómo se está cumpliendo con esas dimensiones en mi auditoría de desempeño a determinada entidad. ¿Ya? Eso es lo que dice la norma general, la norma del ISAI. Obviamente que el Perú tiene que traducir esas normas a un marco normativo jurídico aplicable al Perú. Una cosa es traer una norma internacional, un estándar, y otra cosa es tener un marco normativo jurídico, ¿no? Somos sector público, principio de legalidad. Para hacer algo en el Estado debemos tener una norma que nos permita hacerlo. Y ahí está la Directiva 2/2022, actualizada en este año. Según la norma peruana, la auditoría de desempeño es el servicio de control posterior. Acuérdate, el control posterior, ¿qué cosa era? La auditoría. ¿Ya? Es el servicio de control posterior que lo realiza la Contraloría. Aquí puede haber un pequeño ajuste a la norma y también poner que lo realizan las sociedades de auditoría competentes, ¿no? Que justo son las con las que estamos conversando ahorita, ¿no? Con los colegios de licenciados en administración, porque su ley le faculta a ellos. ¿Cierto? Como digo, falta de unir un cablecito por acá, otro cable por acá, falta hacer este circuito cerrado, ¿no? Aquí podría tranquilamente la directiva señalar, ¿cierto? Que también son competentes para hacer auditoría de desempeño las sociedades de auditoría que se conformen en los colegios de licenciados en administración. ¿Qué consiste en el examen independiente, objetivo, confiable, con relación a si los proyectos, sistemas, operaciones, programas, actividades, entidades, dependencias operan de conformidad con las dimensiones de economía, eficiencia, eficacia, efectividad, equidad, ética, sostenibilidad ambiental y coherencia política? Como ves acá, en el Estado peruano, a partir del año 2022, no solamente se evalúa eficiencia, eficacia y economía. Son 8 las dimensiones del desempeño que se auditan desde este año 2022 en el Estado peruano. 8. Vamos a ver cuáles son estas dimensiones, ¿no? Y de qué trata cada uno. ¿Acá están? Vamos a ver una por una. Economía significa minimizar costos
de los recursos, o sea, de los insumos. Los recursos deben estar disponibles a su debido tiempo, en cantidad y calidad apropiadas y al mejor precio. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, entonces, estamos hablando de que es el desempeño de una entidad, el brindar los productos públicos, tiene que ver con brindarlos, pues, al mejor costo, ¿no? Al mejor precio. Ya no vamos a, tenemos que hacer algo cuando vemos, pues, estas adquisiciones a nivel de, ¿cierto? A precios extremadamente inflados, ¿no? Aquí la entidad tiene que ser consciente, ¿no? De dar el mejor costo a los servicios que brinda. La eficiencia tiene que ver con el obtener el máximo de los recursos disponibles, el buen uso de los recursos disponibles. No se trata solamente del dinero, como la economía, sino con los recursos humanos, con los recursos logísticos, con las instalaciones, en fin, ¿no? Todo lo que implica el desempeño de esta dimensión de la eficiencia. Se basa en la relación entre recurso utilizado y productos entregados, ¿no? La mejor relación entre producto entregado y recurso utilizado ya es eficiencia, ¿no? Esto en términos, pues, de cantidad, calidad, oportunidad. La eficacia se refiere a en qué medida se cumplen los objetivos previstos en una intervención pública, ¿no? El lograr el objetivo es ser eficaces, ¿ya? El lograr el objetivo es ser eficaz. El lograr la meta, ¿ya? El lograr el indicador, ¿ya? Es ser eficaz. La efectividad va más allá de la eficiencia y de la eficacia. ¿Ah? Logramos brindar el producto público al mejor costo, haciendo buen uso de recursos, logramos entregar el producto, pero ¿de qué sirve? Ah? Vaso de leche, logramos entregar el vaso de leche, pero si medimos, por ejemplo, la anemia infantil, sigue elevándose la anemia. Entonces, ese producto no está cumpliendo con su finalidad ulterior, con el resultado previsto. A eso se refiere esta dimensión de efectividad. Se está logrando los resultados que se han previsto en el plan, el programa, que se está atendiendo. ¿Mm? En estos últimos, en estos términos de logro de resultados, corresponde pues a los efectos probables o alcanzados de los productos en una intervención que puede ser de corto, mediano, largo plazo, ¿no? Entonces, si hablamos de que la entidad pública cumple con un servicio público, pues lo cumple, desarrolla el servicio público para lograr un resultado final, ¿no? ¿Qué resultado final se obtuvo? Esa es medir efectividad. Eso se mide a través de este tema de la efectividad, ¿no? La equidad ya tiene que ver con un concepto moderno, un concepto por el cual el Estado no solamente piensa pues en las mayorías, ¿no? Sino también en aquellas minorías necesarias que tiene que hacerse algo también por ellas, ¿no? La equidad, dice la teoría, se vincula con el principio de que todos deben ser capaces de ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales. La equidad puede ser entendida como el principio que reconoce la diferencia entre individuos y la necesidad de un tratamiento diferenciado, ¿no? La equidad es un tema que puede parecer a igualitariedad, pero no necesariamente es eso, ¿no? Equidad es reconocer también que las minorías tienen este derecho de acceder a un buen servicio público. La ética se vincula al funcionamiento y efectividad del marco institucional en materia de ética, con el propósito de contribuir a su fortalecimiento. Recordemos que el Estado, desde hace algún tiempo, se ha embarcado pues en esta implementación de la política de integridad y lucha contra la corrupción. Es una pena que no se haya continuado. Desde el año 2021 debió haberse emitido pues el nuevo plan. Estamos agosto del 22 y no se sabe nada, es una cosa que está paralizada. Todo este aspecto de la lucha contra la corrupción en el Estado
nos sorprende dadas las noticias, pero desde el año 2017 ha habido todo un marco normativo que obliga a que las entidades públicas tengan un conjunto normativo que apunte al fortalecimiento de la ética, de la integridad pública. El propio control interno pide, ya tienes tu código de ética institucional, ya cumpliste con este marco normativo, muy bien. Cuando se audita el desempeño de esa entidad, también se debe auditar que la entidad cumpla con tener un marco institucional de ética que le sirva para dar buen servicio público. Acuérdate que la ética, gracias por tu pregunta, Tocayo, es este aspecto de hacer bien, ¿no? De hacer bien las cosas. Ojo, una cosa es la ética personal, ¿ya? La ética personal, que es aquel carácter distintivo que yo como persona tengo, ¿ya? Siempre puede parecer que hago mal, que hago así o asá, pero es lo que yo creo que está bien y lo hago, ¿no? ¿Ya? Hay un viejo adagio, no sé, proverbio, no sé, pero que dice que la ética personal te enseña a vivir contigo mismo. Tú te aceptas y lo que tú haces, lo haces porque crees que está bien. Ya hay un ejemplo, un ejercicio mental ahí interesante. Imagínate que estás en el parque, hay una persona que se levanta de la banca y deja su billetera ahí. Tú corres a devolver la billetera. Señor, su billetera se cayó. Entonces, parece que fuera pues un asunto ético, necesario, bueno, pero ¿qué pasa si de repente tú corriste a devolver la billetera solo porque te está viendo la muchacha que te interesa, que te vea pues que eres una persona ética, honrada, ¿no? Si tienes una finalidad a ese acto, ya deja de ser ético, porque tu finalidad no es eso. ¿Qué tal de repente no había nadie y nadie te va a juzgar, así que nadie te conoce? Bueno, lo hace, pues no, te lleva la billetera. Entonces, ahí radica el tema de la ética. Hay una confusión que siempre se mezclan las cosas, ¿no? ¿Qué es ética? El estudio de los valores. ¿Y qué son los valores? El estudio de la moral. ¿Y qué es la moral? El estudio de la ética. Y hay un círculo vicioso ahí entre ética y moral. Mira, la moral es el componente social que tiene el comportamiento humano, ¿no? Una cosa es que lo que yo sienta que está bien, porque así considero que está bien, que es mi ética, y otra cosa es lo que yo considero porque así la sociedad en la cual yo funciono, en la cual yo opero, lo considera. Esa opinión de aceptación, de rechazo de algo, lo obtengo de mi conjunto social, ¿no? De mi ambiente social, esa es la moral. Vamos a ver, un caso puntual, un caso concreto, que es desagradable, ¿no? Porque es desagradable a nuestra sociedad y por lo tanto a mí me resulta desagradable porque soy parte de esta sociedad. El matrimonio adulto-niño, ¿ya? Que en otras latitudes, que en otros países es normal, no sé dónde he visto, India, no sé dónde he visto, en qué zona, pero allá en el Medio Oriente, pues es normal que a una menor se le contraiga en matrimonio. Y aquí esa idea la sola idea es detestable, totalmente detestable, aborrecible, ¿ah? Porque así estamos nosotros formados, pues, ¿no? En nuestra sociedad eso es inmoral, pero en la sociedad de ellos eso es totalmente normal, ¿ya? Como ves, eso no tiene nada que ver con la forma intrínseca de mirarlo, ¿no? Mi forma ética de mirar. La ética tiene otro aspecto sobre lo que yo decido y a mí me parece bien o lo que me parece bien como sociedad, no ética y moral. ¿Ya? Pero eso es para nosotros como persona natural. En el sector público, la ética se traduce en esta concepción de hacer bien el servicio público, ¿ya? De llevar a cabo un buen servicio público y tiene que estar normada la ética en la entidad pública. Tiene que decir, esto está bien. Esto debemos hacer, esto no debemos hacer, esto está prohibido, esto es nuestro deber y esto es nuestros principios. Principios, deberes y prohibiciones es el marco normativo de la ética en el sector público. Y cada disposición que contenga
este código de ética, este marco normativo, pues será adecuado pues a nuestras entidades, ¿no? El Ministerio de Economía, por ejemplo, es un ejemplo que siempre me gusta traer a colación. Yo trabajé un tiempo ahí y yo pegaba mi llamada a mis amigos y me hacían una consulta, preguntaba algo y me absolvían la consulta por teléfono. Me mandaban por ahí algún alcance del CIAF, que donde fue que trabajé, porque lo dejé porque me pasé a Contraloría. Entonces seguía teniendo hasta que un buen día llamando, ya no te podemos atender, me dice Chino, ya no podemos responder preguntas por teléfono. ¿Por qué? Porque el código de ética que ha salido prohíbe esa acción. ¿Te das cuenta? Para esa entidad es importante que sus expresiones como institución no se canalicen de manera informal, sino a través de un procedimiento como tal. Esa es este conjunto de lo que está bien y lo que está mal en la institución, pero tiene que estar debidamente regulado, debidamente normado, ¿ya? Si la ética depende de la cultura, Stephanie, buena pregunta. No quiero diluir por ahí nuestra conferencia, voy por la mitad y el tiempo ya se me está agotando, pero la ética sin duda es una construcción también que depende de lo que hemos absorbido en nuestra crianza, en la familia, en el colegio, en la sociedad, sí depende de eso, pero tiene que ver más que todo con decisiones personales, ya, con decisiones propias, con estas contradicciones que como seres humanos tenemos y cuando estamos frente a una discusión ética que me incumbe a mí como persona, ¿no? Puede tener algunos de estos componentes, pero va más que todo a la decisión personal. Perfecto, entonces, ¿qué mide la auditoría de desempeño en este componente? Si es que la entidad desarrolló este corpus normativo de la ética en la función pública, la desarrolló y la aplica en la consecución de buenos servicios públicos. Eso es lo que mide la auditoría de desempeño. ¿Tiene la entidad su corpus que norma la ética en la institución? ¿No lo tiene? Si lo tiene, ¿ayuda o no ayuda a brindar buen servicio público? Eso es lo que busca este componente, esta dimensión de la ética en el servicio público, ¿ya? La sostenibilidad ambiental es el tema que desde hace buen tiempo está ya sobre el tapete, ¿no? La sostenibilidad ambiental, el buen uso de nuestro medio ambiente, ¿no? No lo quiero medio, lo quiero completo. Alguien dijo por ahí, ¿no? Pero es necesario que la entidad pública también incluya dentro de su producción, dentro de sus acciones, pues temas como la sostenibilidad ambiental, ¿no? La obligación de hacer buen uso de los recursos como la electricidad, el agua, más aún los permisos que brindase, ¿no? Si no afectan a estos temas del medio ambiente. Bien, la auditoría de desempeño desde el año 2022 está incluyendo este punto también como un tema a ser evaluado. Y finalmente, la coherencia política. Ya, aquí no estamos hablando de la política partidaria, la política de gobierno, estamos hablando de la política pública, ¿ya? La política pública del Estado que va para este lado, pero la producción de los productos de esa entidad va para el lado de acá. Coherente con lo que busca el Estado, la política pública, la auditoría de desempeño también puede opinar sobre este tema, ¿ya? Sobre la formulación de políticas públicas, ya que reduce los conflictos, promueve sinergias entre las diferentes áreas de la política para lograr resultados, ¿no? A eso se refiere la coherencia política. Mi producción de servicios públicos va afinado a lo que busca la política pública gubernamental. ¿Ah? Como ves aquí, son 8 aspectos que la auditoría de desempeño observa, mide, audita, ¿ya? La auditoría de desempeño, como todas las auditorías, tiene sus características, ¿no? Transversales. Bueno, ya hemos visto, la auditoría es un examen objetivo, un examen independiente, un examen, ¿qué más decía ahí la palabra? A ver, se me fue, 3. Vamos a ver, acá está. Independiente, objetivo y confiable. Son características propias de toda auditoría. Pero además, la auditoría de desempeño tiene sus características propias. Es constructiva. ¿Qué significa que es constructiva?
que la auditoría de desempeño, ojo, estimados amigos, no identifica responsabilidades. Cuando una auditoría llega, pues todos se ponen en ascuas, ¿no? Uy, los auditores, ¿qué van a descubrir? Bueno, el auditor de desempeño no busca identificar responsabilidades, no busca identificar las irregularidades y que éstas las tiene la culpa Perico Los Palotes porque dejó de aplicar el reglamento. No, no. Por ahí no va la auditoría de desempeño. En ese sentido es constructiva, propositiva, también se le llama. No busca identificar responsabilidades. Profesor, ¿y qué pasa si el auditor se da cuenta de algo? Bueno, hay mecanismos para derivar ese hecho a la propia Contraloría y que se apliquen los mecanismos de control correspondientes. El auditor de desempeño continúa con su trabajo y emite su producto. ¿Qué cosa es? Saber si la entidad está brindando buen servicio público o no. ¿Ya? La auditoría de desempeño está orientada al ciudadano. Como tú ves aquí, nos abocamos a revisar la producción de la entidad. ¿Qué es la producción? Los servicios públicos. Una municipalidad, ¿qué provee? ¿Qué produce? Seguridad ciudadana, auditamos seguridad ciudadana. ¿Ya? Y esa seguridad ciudadana se audita en función de quién la recibe. ¿Quién recibe la seguridad ciudadana? ¿El alcalde? ¿Los gerentes? No, lo reciben nosotros, los vecinos. Perfecto, entonces en función de ellos es que se hace la auditoría. ¿Cómo recibes el servicio? ¿Cómo lo estás, cierto? ¿Cómo se está atendiendo en ese servicio a ti como ciudadano? Eso es orientación al ciudadano y es una forma de hacer tanto gestión como auditoría a resultados, ¿no? Se audita a resultados, ¿no? Es una auditoría en ese sentido bastante moderna. La auditoría de desempeño es interdisciplinaria, ¿no? Está bien, tenemos la competencia, la ley nos brinda la competencia para hacerla, pero ojo, no va a ser una auditoría exclusivamente de licenciados en administración. Al igual que la auditoría financiera, es imposible que la hagan exclusivamente contadores. Si estamos atendiendo o auditando hechos vinculados de repente al sector salud, vamos a requerir de especialistas en salud, médicos, obstetrices, en fin. Si estamos revisando en una auditoría de desempeño a temas como, por ejemplo, medioambientales, requeriremos a los especialistas ambientales correspondientes. ¿Ya? Así que, en ese sentido, la auditoría de desempeño, y creo yo toda la auditoría es interdisciplinaria. Es transversal la auditoría de desempeño, no se aboca a una entidad en concreto, difícilmente se aboca a una entidad en concreto. La auditoría de desempeño se aboca a una política pública que puede que incluya incluso más de un sector, más de un ministerio. Hay un caso de una auditoría hecha al embarazo adolescente, ¿no? ¿Ya? Ese embarazo adolescente es materia de política pública por parte del Ministerio de Educación, por parte del Ministerio de Salud y por parte del Ministerio de la Mujer. Entonces, a los tres se les audita. A los tres sectores, a los tres ministerios se les audita en tanto participan de esta política de lucha contra el embarazo adolescente. ¿Ya? Transversal. Y finalmente es participativo. Ya aquí está el caso que te digo que puede verse en conflicto con la reserva. ¿Ya? Pero aquí te permite, el manual te permite, te dice, consulta, contrae a los servidores públicos, hazle los focus group, trae a los que reciben el servicio público, hazle las encuestas, trae a funcionarios que tienen mayor conocimiento del hecho y aplica la lluvia de ideas, aplica la forma de obtener información cualitativa de este tema. Aquí es participativa la auditoría de desempeño. En ese sentido, creo yo, las competencias que pudiéramos tener como licenciados en administración son, creo, mucho más adecuadas a esta forma de auditoría, ¿no? Los contadores somos, bueno, aquí de repente hay, en la sala contadora, soy contador, quiero mucho mi profesión, adoro la contabilidad, pero hay que reconocer que somos prácticos, ¿no? Así, blanco-negro, ¿no? Cuando el contador desarrolló toda esta temática de control interno y se dio cuenta que el control interno tenía que ver con las políticas, con los planes, dijo, esta cuestión sácalo de acá, yo te audito solamente aquello que tiene que ver con los números, esta cuestión saca. Se creó el control administrativo y el control interno contable por acá, el control interno administrativo por allá. Así los contadores, ¿no? A la yugular, a la médula, ¿no?
Tal vez haya otras competencias aquí, con los licenciados en administración, se tiene que conversar mucho en una auditoría de desempeño, con los que reciben el producto, con los que hacen la normatividad para ese producto. Entonces, esa participación de los gestores, de los actores, es una competencia muy necesaria para hacer una auditoría, un auditor de desempeño, creo yo. No se equivoca la ley 31060 cuando le confiere a ustedes esa competencia, ¿no? La auditoría de desempeño tiene sus objetivos como toda auditoría, ¿no? Busca mejorar la eficiencia, economía, efectividad en el sector público, brindar nueva información, análisis, perspectivas, recomendaciones de mejora en el sector público. La auditoría de desempeño va a desempolvar problemas, ¿ya? Y digo a desempolvar porque todo el mundo sabe que hay un problema. Todos sabemos que hay problema. Todo el mundo sabe que el sector público está de verdad ¿qué te digo? De 0 a 10 estamos en 12, ¿no? Estamos en -2, perdón, al otro extremo, ¿cierto? Estamos en menos 5, ¿no? Estamos mal. Pero la autoridad de desempeño te va a decir, este problema tiene esta cuantía, tiene esta forma, tiene esta estructura, tiene esta dimensión. ¿Ya? Con todos los, dijeron en el diálogo, con pelos y señales, te dice, este es el problema, hay que hacer estas acciones para corregir ese problema. Entonces, bajo ese enfoque, pues la auditoría de desempeño sí brinda información, análisis, perspectivas, recomendaciones para mejorar el sector público. Propiciar que en el sector público desarrolle acciones de mejora, reflejándose en la reducción de costos, mejora en el uso de insumos, en fin, ¿no? Y finalmente, también la auditoría de desempeño busca que el Estado peruano implemente, promueva que se implementen los compromisos internacionales que somos parte, ¿no? La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cambio climático, en fin, son cosas que el Perú se compromete y la auditoría de desempeño mide si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con esos acuerdos, ¿no? Muy bien. Eso ya lo hemos visto, la autoridad de desempeño está enfocada a resultados, a la efectividad, está enfocada al problema, te va a decir los problemas que tienes como son, y finalmente está orientado pues al sistema, ¿no? Un enfoque orientado al sistema. Ya la auditoría de desempeño se aboca, ¿cierto?, a identificar dentro del problema como si fuese pues una radiografía donde está la secuencia de pasos, la secuencia de actos que conllevan a ese producto para saber dónde está el problema. Toda producción de un servicio público tiene detrás de sí una cadena de valor. Ya se entiende un aspecto donde se va a producir el servicio público, ya tenemos insumos, actividades, productos, transporte público, perdón, ¿qué producto le dije hace un rato en la municipalidad? ¿Qué producto le dije hace un rato en la municipalidad? Seguridad ciudadana, ¿no? Ese ejemplo le dije en la municipalidad. Para llegar a la seguridad ciudadana, la municipalidad tiene que tener personal, tiene que tener equipamiento, movilidad, tiene que tener monitoreo. Todos esos son insumos. Todos son insumos. La interacción de los insumos en esas actividades transformativas brindan que la municipalidad pueda desplegar efectivos con sus respectivas movilidades, con sus respectivos equipamientos, walkie-talkie, celulares, en fin, para que patrullen, ¿no? Para que patrullen. Este es el producto, el servicio, el producto que se está brindando. Pero eso no queda ahí solamente. Tiene que haber un resultado específico, alguna reducción en las tasas de criminalidad, algún resultado final, ¿no? Que se traduzca en seguridad, de la persona viva con algo de tranquilidad en las calles, ¿no? Yo sé que eso es cierto, hoy por hoy eso es utópico, pero en teoría es esto, ¿no? En teoría se brindan servicios públicos para esto, ¿no? Para que el servidor, la persona, el vecino, pues viva con algo de tranquilidad en las calles. El auditor de desempeño tiene que identificar esa cadena de valor porque en esa secuencia de pasos y de actos residen los problemas. El auditor tiene que identificar dónde está el problema en esa cadena de valor por el cual no produces buen servicio público. Entonces, esta es
la materia a examinar en las auditorías de desempeño. Es importante este concepto, ¿ya? Una auditoría de desempeño tiene un momento para planeamiento, un momento para decir dónde hacemos auditoría, dónde movilizamos a nuestros equipos. Acuérdate que por el momento solo Contraloría es quien hace la auditoría de desempeño, pues los equipos tienen que ir a donde haya más prioridades, a donde haya más relevancia, más importancia de hechos, ¿ya? Entonces eso es el planeamiento. La designación del equipo ya a una auditoría en concreto, a una entidad, a un ministerio, a una región, ¿ya? Ya tiene diferentes actividades también. Tiene que hacer un trabajo de planificación, estos procedimientos que ha determinado se tienen que llevar a la práctica, ejecución de la auditoría, y los resultados de la ejecución tienen que traducirse en un informe. La tercera fase, la elaboración del informe. Producido el informe, hay una quinta fase que ves ahí, que es aquella donde se miden si hay verdaderamente resultados o no. Si hay alguna aplicación de las recomendaciones y su mejora, la mejora que debe existir en la entidad que ha sido materia de una auditoría de desempeño, ¿ya? Entonces ese es el ciclo que cumple una auditoría de desempeño, ¿ya? Y el cómo es que se hace, ya se desagrega con un manual de auditoría de desempeño, que es un documento bastante interesante, como de 300 folios, ¿ah? Que en este año, justo en enero de este año, ha venido a ser actualizado. Nosotros hemos en este año, no, el año pasado, perdón, 2021, en el Corlat Piura, hicimos un curso de 80 horas de auditoría de desempeño, ¿no? Y fue un curso bastante interesante, tal vez aquí hay alguno de los participantes de aquel evento. En este año 2022 se hizo un evento no concretamente de desempeño, sino todo el Sistema Nacional de Control. Vimos los últimos cambios en esta auditoría de desempeño, ¿ya? Así que Corlat Piura siempre interesado en estos avatares, en estos temas, y yo feliz de la vida de que me convoquen para conversarlo. ¿Cómo es que se determina dónde se hace una auditoría de desempeño? Como te digo, por el momento es Contraloría, la única entidad que hace auditoría de desempeño y tiene que hacer pues una labor de planeamiento, ¿no? ¿Dónde vamos a enviar a los equipos? Y para poder enviar a los equipos a donde sea más relevante su trabajo, se tiene que hacer una selección de las materias, de los lugares, de las intervenciones públicas que se tienen que evaluar. Aquí se evalúan los riesgos, la materialidad, la auditabilidad, el impacto, el interés del Congreso, también como no, los congresistas tienen un gran poder de decisión aquí. Audítame esta circunstancia, es un gran peso que un auditor, que un congresista le diga a la Contraloría, haz esto, ¿ya? Tiene un gran peso en esta selección de las materias a auditar. Y una vez que ya se tiene una intervención pública que se va a evaluar, ya se comienza a trabajar en más detalle, ¿no? Mayor conocimiento de la materia, los posibles problemas que se van a encontrar ahí. Y con este cuadro, con esta carpeta que se forma, que es más o menos como una especie de inteligencia de avanzada, ya el auditor de desempeño ya no va a llegar a dar palos de ciego, ya tiene un lugarcito, una carpeta que le dice, acá está el problema, por ahí en el producto, ahí va a estar el problema, ahí enfocan, ¿ya? Entonces, con esta carpeta de servicio, el auditor que la recibe se acredita a la entidad, o sea, le dice, la Contraloría le dice a la entidad, señor ministro, señor gobernador regional, señor alcalde, está apersonándose el equipo de auditoría conformado por tal, tal, tal y tal, para hacer una auditoría de desempeño a tal y tal cosa. ¿Ya? Entonces, primer paso en una auditoría de desempeño, la acreditación, acá está. ¿Ya? Estudiar la carpeta de servicio, comprender qué estamos hablando ahí, formular los objetivos que se van a trazar en el trabajo, el enfoque de la auditoría, ya tenemos que diseñar entonces cuáles son los caminos que vamos a tomar, las preguntas de auditoría, y aquí vamos a darnos cuenta de algo bien importante. Una auditoría de desempeño, estimado amigo, estimada amiga, es una investigación, sí, pero una investigación académica, ¿ya? Dista mucho
de una investigación tipo auditoría de cumplimiento, donde el auditor tiene que levantar la ceja porque está frente a hechos que pueden incluir temas de irregularidades, corrupciones, fraudes, ¿no? Auditoría financiera incluso también tiene que estar con esa situación porque puede estar frente a un fraude y tiene que tener el tema de la suspicacia y hay que tener cuidado con esto y reserva absoluta del trabajo hasta que no se tenga todas las evidencias. La auditoría de desempeño no. La auditoría de desempeño es, como acabamos de ver, propositiva, ¿ya? Y lo que va a hacer es una investigación, sí, pero casi científica, casi académica, ¿ya? Va a formular preguntas de auditoría. ¿Dónde está la falencia, la deficiencia? Y va a formular preguntas. Al formular preguntas, ¿qué formula también? Hipótesis. Hipótesis. Y la investigación es para confirmar la hipótesis. ¿Ah? Entonces nos estamos acercando a la verdadera razón de una auditoría de desempeño, una investigación, como te digo, casi académica, científica, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas preguntas que estamos formulándonos sobre dónde está el problema de auditoría, ¿ya? Vamos a determinar cuándo, en qué momento se desarrollaron estos problemas y determinamos el alcance de la auditoría. Vamos a investigar todo el ejercicio de 2021. Ahí está radicando el problema, en el ejercicio de 2021. Ese es el alcance, ¿no? Estamos auditando hoy, agosto del 22, pero auditamos un hecho pasado. Recuerda, la auditoría se hace a cosas ya concluidas, cerradas, ¿ya? Si no fuera algo que esté cerrado, eso no es auditoría. Eso es un control de otro tipo, simultáneo, previo. La auditoría es a cosas concluidas y cerradas, ¿ya? Entonces, formuladas las preguntas, formulado el alcance de la auditoría, buscamos los criterios de auditoría. ¿Qué es un criterio de auditoría? La norma, el parámetro con el cual yo voy a contrastar los resultados que he obtenido. En una auditoría de cumplimiento es facilísimo tener un criterio de auditoría. Voy a auditar las compras gubernamentales. Entonces, todas las compras que yo audite, voy a traer mi ley de contrataciones y ese va a ser mi criterio. Debiste haber hecho esto. Estoy comparando. En una auditoría financiera igualito, voy a traer el marco normativo de cómo se hace la contabilidad y comparo. Debiste haber hecho esto según el marco. Pero en una auditoría de desempeño es algo más rebuscadito el tema, ¿no? Si yo veo que mi producción, ya los productos, los servicios públicos que brindo, ¿con qué los voy a comparar? Entonces, voy a buscar el criterio que tranquilamente puede ser los planes de la institución, los programas que se esperan cumplir, las metas, los indicadores. Muy bien, eso va a ser el lugar, la forma como voy a comparar los indicadores que estás produciendo frente a lo que debiste haber producido. Recuerda, esta es una auditoría a los productos, ¿no? A los servicios públicos. Ya, entonces ya tengo mis criterios de auditoría seleccionados, todos esos parámetros solamente es en la planificación, ¿no? Acuérdate, la planificación, los planos, los mapas. Luego ya lo voy a llevar eso a la práctica, pero todo lo que tengo que hacer es en este momento determinar esos parámetros, ¿no? Ahora sí, ya tengo mis criterios, ahora vengo a ver cómo voy a abordar mi auditoría. Acuerda que te dije, es una investigación académica, por lo tanto, tengo que desarrollar la metodología, una metodología cuantitativa, una metodología cualitativa, una metodología mixta. Ya te acordaste, como tu tesis, igualito, igualito. ¿Ya? Aquí en el desarrollo de la metodología, el auditor va a decir, para responder esta pregunta, tengo que obtener información cualitativa, tengo que obtener información cuantitativa, entonces voy a buscar en los sistemas informáticos de la entidad información sobre ese problema. Voy a consultarle a la comunidad, voy a hacer mis encuestas cuantitativas también o cualitativas también. Voy a desarrollar, ¿cómo se llama en tesis esto? Los instrumentos, ¿no? Voy a traer a un staff de profesionales sobre el tema y vamos a hacer ahí nuestro focus group. Y voy a hacer conclusiones, me van a servir para darle forma al problema que estoy estudiando, ¿ya? De tal manera que lo que voy a informar yo es un problema que de repente todo el mundo sabe que existe, pero el auditor lo va a decir como le corresponde decir las cosas a un auditor, con evidencia, evidencia obtenida por
información cuantitativa o cualitativa que ha obtenido y con todos los detalles del problema concreto. Ahora sí lo dice un auditor, números y cosas como debe decirse, ¿no? No solamente dice, hay un problema, bueno, ve tú cómo se hace, no. El auditor lo dice, hay un problema por esto, por toda la evidencia que sustenta la opinión, expresión del auditor. ¿Ya? Listo, ya tengo entonces, ese es el problema, estas son mis preguntas, son mis instrumentos, esta es mi metodología. Ahora sí, todo esto lo junto en un solo documento que se llama el plan de auditoría. Ahora sí, vamos a la práctica. Vamos a hacer los procedimientos de auditoría en cancha, ¿no? En cancha, ¿ya? Como yo voy a buscar información, tengo que organizar primero, antes de requerir información, tengo que organizar cómo voy a manejar esa evidencia. Voy a tener evidencia cualitativa, evidencia cuantitativa, evidencia mixta. ¿Cuáles son las variables, si es un tema cuantitativo? ¿Qué variables voy a buscar en los sistemas informáticos? ¿Qué información voy a pedir, por ejemplo, al INEI, a los sectores que involucran el accionar que estoy revisando? Entonces, todas esas evidencias tengo que tener una organización que es propia para cada una de las auditorías. Ahora sí, me aboco a aplicar mis instrumentos, ¿no? Aplico mis cuestionarios, aplico mis encuestas, recurro a los estamentos oficiales para que me den información, accedo a los sistemas informáticos, obtengo información y toda esta información que luego de analizada, ¿cierto? El análisis propio de la información confirma o desestima mi hipótesis. ¿Cierto? Si confirma mi hipótesis, entonces ya tengo un resultado. ¿Te suenan resultados? Capítulo 5 de tu tesis, igualito. Los resultados, ¿cierto? Son aquellos que, evidencias que confirman el problema y ya lo tienes documentado, ¿no es cierto? Aquí en auditoría el resultado también tiene otra finalidad, ¿no? El resultado viene a ser lo que nosotros conocemos como el hallazgo, ¿no? En cualquier auditoría, un hallazgo es aquel documento, perdón, aquel hecho, llama la atención del auditor, lo desarrolla, lo evidencia y se lo da a conocer al auditado. Es el resultado, ¿no? En una auditoría de cumplimiento, ese hallazgo tiene una connotación un poco acusatoria, ¿no? No sé si ha recibido alguna vez un hallazgo, se llama en el Estado desviación de cumplimientos. El hallazgo en una auditoría de cumplimiento, desviación. En una auditoría financiera el hallazgo se llama deficiencia significativa. Para que vea la auditoría de desempeño, es tan propositiva, ¿cierto? Tan buena onda que no tiene un nombrecito de estos raros, desviación, deficiencia, no. Resultados, ¿cierto? Bien, ¿cómo era la palabra que decía en las características? Tengo que ver. No crean que no sé, me acuerdo. Las características, acá está. Constructiva. Es tan constructiva la auditoría de desempeño que, ¿cierto? Su hallazgo no recibe ni el nombre de hallazgo, ni de deficiencia, ni nada. Se llama resultado de auditoría. El resultado de auditoría es nada más y nada menos que el hallazgo. ¿Ya? Acá está. Acá está un resultado de auditoría. Tiene que tener un criterio, una condición, una causa y un efecto. ¿Y qué es eso? Condición, criterio, causa, hallazgo. Es un hallazgo. ¿Ya? Pero somos tan, ya se me fue la palabra, constructivos, que no se le llama de esa forma, ¿no? Entonces, estos resultados nos dan efectivamente, ¿cierto?, la posibilidad de confirmar que hay un problema, ¿ya? Y eso nos permite a los auditores ya ir elaborando conclusiones, recomendaciones, que serán sometidas, ¿cierto? Serán sometidas a la opinión del auditado, ¿no? Antes de que se comunique oficialmente, ¿ya? Esta matriz se somete a esa validación. Imagínate. Ya están tan participativa la auditoría de desempeño que llamamos a los gestores y mira, a estas conclusiones hemos llegado. ¿Cierto? Entonces, después de que se divulga y que se confirma efectivamente
ya que son circunstancias que tienen que ser reportadas, recién se hace la comunicación oficial y la evaluación de los comentarios de los gestores. Ya tenemos esta circunstancia ya definida, ahora sí procede a la redacción, a la escritura del informe de auditoría de desempeño, ¿no? Y para cerrar mi charla, para cerrar mi participación, vamos a conocer un informe de auditoría. Ya, como decían mis abuelos de allá, yo soy de Tumbes, cerquita Piura, ya, hace años que no vivo por allá, pero me acuerdo, los abuelos decían, pruebas al canto, decían, no sé si se dicen ahí en Piura todavía eso. Vamos a ver un informe de auditoría de desempeño, ya entramos aquí a la transparencia de informes de control que realiza la Contraloría. ¿Por qué entro por Google? Porque Contraloría se ha mudado al portal GovP, y para mí es un poquito difícil todavía saberme, así que es San Google que lo sabe todo. Le digo, llévame a los informes de transparencia, de informes de control, y ya me está llevando. Voy acá a ir al servicio, y acá está. Este portal es el portal donde podemos consultar todos y cada uno de los servicios de control que hace el sistema en el Estado peruano, en cualquier distrito, en cualquier provincia, en cualquier entidad. Ya entras ahí, pones acá, yo quiero ver qué ha hecho el sistema en La Arena, por ejemplo, ahí en Piura, conozco Piura. La Arena pongo y me van a salir todos los informes que ha hecho la Contraloría, los SOSI en ese distrito. No es materia de esta charla de hoy, vamos a ir concretamente a las auditorías de desempeño. Vamos aquí, modalidades de servicio, ven ahí, modalidades de servicio, despliego más, y acá está, prestación, acá está, auditoría de desempeño. Pego una marcadita, hay 27 auditorías de desempeño, te estoy diciendo que la auditoría es importante, es necesaria, hace esto, hace lo otro, y oh sorpresa, solamente hay 27 auditorías de desempeño. ¿Ya? ¿Por qué hay tan poquitas? Porque todo lo que has visto implica bastante tiempo, bastantes personas, bastante movimiento, ¿ah? Y bueno, pues el recurso es limitado, ¿no? El recurso es limitado. Además, estamos en una sociedad, la sociedad peruana, ¿cierto? Que quiere ver cabezas rodando, ¿no? Quiere ver nombres. ¿Quién ha metido la mano ahí? Y la auditoría de desempeño no ve eso. La auditoría de desempeño, como tú has visto, ve que se brinde buen servicio público, ¿cierto? Si se está aplicando economías, eficacias, eficiencias y eso, ¿cierto? Pero debería ser más aplicable. Yo considero que la auditoría de desempeño debería hacerse de manera mucho más difundida, mucho más aplicada, y por eso pues es que les he dicho que tranquilamente se puede hacer en el caso de los colegios de contadores también como sociedad de auditoría, ¿no? Vamos a ver si hay algo de Piura por acá, ¿eh? Como tú has visto, Huancavelica, Huánuco, Junín, Arequipa. Aquí están todas las auditorías de desempeño hechas desde el año 2018, ¿ya? Igual, todos los informes de control son del año 2018 en adelante, porque en el año 2018 salió la ley, una ley, la 30742, que obliga a que el Sistema Nacional de Control publique todos los informes de auditoría, todos los informes en general de servicios de control previo, simultáneo, posterior, los publique en este portal a tan solo habiéndolos comunicado al titular. Una vez que el titular recibe el informe, ese informe ya es público y ya ya aparece aquí, ¿ya? Veo que no hay ninguna auditoría de desempeño hecha en Piura, ¿no? Hecha en Piura, La Libertad, Apurímac, Arequipa. Siguiente, bueno, vamos a ver un informe de auditoría que me parece a mí uno de los más completos y los más interesantes. Es el que te decía del embarazo adolescente, ¿no? Auditoría de desempeño a los servicios de prevención del embarazo en adolescentes brindados por el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Vamos a ver ese informe, ¿ya? Tú detectas aquel informe que quieres ver, vas aquí a la crucecita verde, lo despliegas y acá está el informe, en este icono rojo. Acá está. Entramos ahí, esperamos un ratito, depende de tu banda ancha, y vemos si efectivamente
está descargando el informe, ¿no? Está descargando. Entonces, todos los informes los vas a encontrar ahí completitos, ¿ah? ¿Ya? Puedes ver todo lo que el Sistema Nacional de Control ha hecho, pues, en tu región, en tu distrito, ¿no? Acá está. Informe de auditoría, esto es en el año 2019, auditoría de desempeño a los servicios de prevención del embarazo adolescente. Es un informe de 271 folios, ¿ah? Sí que tienes para que te entretengas aquí de una manera interesante, ¿no? De una manera sostenida aquí para que te leas ahí en una tarde un informe. Lo primero es un reporte ejecutivo. Vamos a pasarlo de frente, que también el tiempo nos está ganando. ¿Ya? Acá está, ¿cierto? Tienes el problema de la materia a examinar, los objetivos de la auditoría, la metodología que se usó en este informe, y acá están los análisis y los resultados a partir de la página 2, ¿ya? Gráficos, como aquí ves una tesis, en realidad, ¿no? Aquí está la introducción. La materia que se examinó fue intervenciones de los 3 ministerios en la prevención del embarazo adolescente. Como te digo, los ministerios de Salud, de Educación y Ministerio de la Mujer, cómo participan en este problema del embarazo adolescente. Es un informe bastante ambicioso, bastante amplio, ¿ya? Que devela, pues, problemas, como sabemos que existe, pero aquí los problemas te los dan con todos y cada uno de sus atributos, ¿no? Cuantificados, cualificados y todo lo demás. ¿Quiénes son los principales actores? El Ministerio, el MINEDO, el Ministerio de la Mujer, los gobiernos regionales, gobiernos locales. Es bien amplia una auditoría de desempeño de este tipo, como puedes apreciar, ¿no? ¿Ya? Y la cantidad de información que tienes que acumular, acopiar para poder expresar correctamente las conclusiones de la auditoría, pues la convierte en una auditoría bastante se ejecuta, ¿no? ¿Ya? Sí, ya estamos terminando, ya estamos terminando. Y aquí estamos revisando un informe de auditoría. Como tú puedes ver, son 27 los informes que puedes apreciar en este portal, ¿ya? Y los puedes ver correctamente aquí en este portal. Muy bien, estimados amigos, eso era lo que yo traía para ustedes, ¿cierto? Todo lo que es el ejercicio de la auditoría de desempeño, máxime pues en el marco pues del mandato que justo confluye con el mandato de la ley 31060. Bueno, quedo a su disposición para las preguntas que hubieren, para las consultas que hubieren, y estamos a su disposición, estimados compañeros, estimados amigos. Patricia, creo que tienes que decirnos algo, no te escucho muy bien. ¿Alguien está hablando, parece? Hola. No escucho muy bien. Susunaga, Josué, te escucho, mi estimado, te escucho. No sé si puedo activarte yo. Josué, Jusel. Sí, Sí, te escucho, te escucho. docente, buenas noches. Hola, hola. Sí, Patricia no se escucha muy bien lo que quiere decirnos. Tal vez los moderadores si pueden poner aquí. No se le escucha bien a Patricia. Docente, buenas noches. ¿Me copia de repente? Te escucho bien, Jusel, te escucho muy bien. Doctor, Sí. buenas noches. Hola. Sí. La verdad, doctor, gran aporte y gran exposición a las introducciones que hizo. Para serle sincero, no conocía este aplicativo donde nos mostró sobre las auditorías realizadas, el buscador de informes de servicio de control.
Para serle sincero, solamente le quería preguntar si esta clase a nivel de video se ha grabado y si nos podría pasar, por favor. Por supuesto, José, le está siendo grabada. Estoy seguro que el Corlat les hará llegar el material también, que es que acabo de compartirlo también con el colegio. Pero sí, definitivamente que sí. Gracias por tu participación. ¿Ya? Sí, gracias, Josela. Quería invitar al doctor José Ahumada para que nos indique algo sobre su aporte a lo que acabamos de escuchar en la conferencia. Sí, Doctor, bienvenido. sí, doctor Olaya, ¿me escucha? ¿Me escucha? Te escucho muy bien, José. En primer lugar, para felicitarlo por su brillante exposición con respecto a los sistemas de control y sobre todo coincidencia en la auditoría financiera, más no en la auditoría administrativa. Y eso es justificable porque usted no es administrador, sino es contador. Usted me ha hecho recordar mi época de estudiante universitario. Y sí, me ha hecho recordar, porque así como ha explicado usted, me enseñaron también el curso de auditoría administrativa cuando yo fui estudiante. Y es que en esa época, como éramos las primeras promociones, en el Perú no había licenciados en administración. Por ejemplo, auditoría administrativa nos enseñaba un contador. Y el problema que se me presentó es que cuando yo egresé, el primer ministro de Agricultura del gobierno militar fue el general Benavides, hijo del mariscal. Él nombró una comisión auditora en una empresa pública y a mí me encargaron dirigir el equipo de auditoría administrativa. Por supuesto, había otro equipo de auditoría contable. Al final, cuando tratamos de unificar criterios, me quedé sorprendido que era igualito que el de los contadores. Y ahí recién descubrí que a mí no se me había enseñado auditoría administrativa, sino auditoría contable. Es por eso que posteriormente, ya como primer decano nacional del Colegio de Administradores, lo primero que me preocupé es que en nuestra norma legal se estableciera de que la auditoría administrativa era competencia y era prerrogativa profesional de los licenciados en administración, que está contenido en el Decreto Supremo 010 del 16 de octubre del año 78. Cuando se dio este Decreto Supremo, la Federación Nacional de Colegios de Contadores, que en esa época lo presidía el difunto Enrique Hermosa, que después fue el contador de la Nación, y en Lima, el Colegio de Contadores de Lima lo dirigía el decano Pedrito, pues ya me olvidé el apellido. Ellos pusieron el grito en el cielo bajo el criterio de que esa auditoría correspondía a la profesión contable. ¿Y en qué se avanzaban para sostener eso? El año 58, cuando en el Perú no había licenciado en administración, ni siquiera había alguna universidad que se enseñara esta profesión, el primer ministro de esa época emitió una resolución en el cual se establecía que los peritajes administrativos contables era función de los administradores. También sostenían de que el término auditar correspondía a la profesión contable. Bueno, estábamos en una época del gobierno militar, ya casi terminando, y el 20 de mayo, 2 días después de las elecciones del año 80, a mí me convocaron a Palacio de Gobierno, al COAP. ¿Qué cosa era el COAP? Especie de congreso, porque como no era un gobierno constitucional, había un organismo que se llamaba el COA, el Comité de Asesoramiento del Presidente de la República. Y ahí convocaron como a 20 personas, representantes de la Contraloría, del Colegio de la Federación de Abogados, de Contadores, y bueno, de una serie de instituciones, para esclarecer si la autoridad administrativa era competencia de los contadores o de los administradores. Entonces yo empecé diciéndoles que antes en la humanidad no había médicos, eran curanderos o brujos. No por eso, hoy en día, la actividad de curar pacientes debe seguir correspondiendo a los brujos y los curanderos. Antes no había odontólogos, la extracción de la dentadura correspondía a los peluqueros, pero eso no quiere decir que lo sigan teniendo, ¿no? Entonces,
Efectivamente, los contadores tenían los peritajes administrativos cuando no existía la administración. Ahora, en lo que se refiere a la palabra auditar, yo les expuse ahí que esa no era creación de los contadores ni de ninguna nación. Eso surgió en la Edad Media y surgió en la Iglesia Católica. Los curas fueron los primeros en establecer el cura, el clerical auditor. Napoleón Bonaparte, ¿no? Todo el mundo sabe quién es. Al ver las bondades, ¿no? de esta función, estableció el auditor castrense. Cuando Velasco Alvarado llega al poder el año 68, ya existía, por supuesto, la Contraloría desde el año 29 o el año 30, creo. A las inspectorías que había, a las auditorías que había en los ministerios, da el nombre de Inspectoría General. Y en las sucursales le da el nombre de Oficina de Inspección. Posteriormente se le cambia de nombre por Oficina de Control Interno. De manera que lo que usted dice, que hay algunos que utilizan la palabra de control interno en vez de control institucional, es porque todavía están viviendo con el nombre anterior de estas oficinas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la auditoría financiera y la auditoría administrativa? La auditoría financiera, como usted muy bien lo dice, es la revisión a los estados financieros. Si se gastó o no se gastó de acuerdo a lo planificado, ¿no? Y ahí se puede detectar si ha habido sustracción o mal manejo de los fondos. La auditoría administrativa, como usted lo bien dice, no busca culpables. Lo que busca es ver cuál es el grado de eficacia y eficiencia con que se han logrado los objetivos. Vale decir, es una auditoría a la gestión, a la calidad de la gestión. Lamentablemente, en el Perú hay pocos administradores, y eso porque realmente en las universidades todavía el profesor de auditoría administrativa es un contador público. Y tan es así que, por ejemplo, este es un foro organizado por un colegio regional de administradores y en donde el expositor de auditoría administrativa resulta ser un contador, ¿no? Y bueno, este fenómeno seguirá subsistiendo en tanto nosotros no reconozcamos la importancia de la auditoría administrativa. El día que nuestra sociedad reconozca la importancia de nuestra sociedad, van a saber que es tan importante como la auditoría financiera, porque acá no se trata solamente de saber si se gastó o no se gastó un sol, sino el grado de eficiencia con que se encontró. Y perdón, en esa reunión también yo expuse que en 1961, al aprobarse la ley que creó la Caja de Pensiones en diciembre del 61, ahí también se estableció sobre la auditoría contable, la auditoría médica, la auditoría jurídica y de una serie de auditorías, lo cual es comprensible porque en algunas profesiones como la ingenieros le llaman peritaje, ¿no? Lo cual es comprensible porque en todas las profesiones tiene que haber un control para saber el grado, ¿no?, de cumplimiento de las normas en la cual se sustenta cada una de las profesiones, ¿no? Cada una de las profesiones. Entonces, yo nuevamente termino felicitándolo por su conferencia, vuelvo a repetir, sobre los sistemas de control y con incidencia en la auditoría financiera, ¿no? Y felicito también al Colegio de Administradores porque el control de las empresas, pues, es transversal, no solamente se controla el grado de eficiencia de la gestión, sino también el grado con que se ha gastado la inversión. Quiero decir también que el año 2004, cuando se crea la ley de regionalización, se desconcentran una serie de actividades administrativas, políticas y económicas en gobiernos regionales y en gobiernos locales, ¿no? La norma nos dice, o el criterio técnico nos dice, que cuando se delega atribuciones, también hay que establecer un sistema de control para ver el grado
¿no? de eficacia y de honestidad con que se gastan la inversión. Lamentablemente, a pesar de que ya han transcurrido muchos años, no se ha establecido un buen sistema nacional de control. Es por eso que es lamentable que de 24 llamados presidentes o gobernadores regionales, 19 de 24, unos están presos, como el caso de su departamento de Tumbes, ¿no? Y creo que el de Piura también está por ahí, ¿no? Y otros están enjuiciados, ¿no? Porque creen que el dinero que se ha desconcentrado del gobierno central no es para hacer obras de desarrollo armónico y sostenido en su región, sino es para sus bolsillos. Mentalidad que parece que nuestro presidente también ha traído acá a Lima, porque tanto él y su familia, ¿no? Están usufructuando de las riquezas nacionales, ¿no? Pero, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Y eso no solamente en Lima, sino a nivel de Perú. El Perú es un país rico, doctor. En todos los aspectos es rico. Yo he recorrido muchos países del mundo, ¿no? Y no me refiero a que tengamos oro, cobre. Hasta en clima somos ricos. Hay algunos que dicen, nuestro clima, tenemos mal clima por culpa de la corriente de Humboldt. Al contrario, nosotros tenemos 27 de 31 climas que hay en el mundo. Y eso nos permitiría sembrar un producto en diferentes valles del Perú para cosechar ese producto durante todo un año y poder convertirnos, ¿no? en el granero del mundo, en el granero del mundo. Usted si tiene frío, bueno, si tiene calor en Tumbes o en Piura, lo único que hace pues, es viajar a la sierra que está a pocas horas. En cambio, si está en Europa, si tiene calor, no se va a otro departamento, no, ni a otro país de Europa, se tiene que ir a otro continente, a otro continente. Acá no necesitamos, ¿no? tener que ir. Claro que hay gente que, por ejemplo, en vacaciones, en vez de ir a conocer Machu Picchu, que no hay, perdón, en vez de ir a conocer el Cusco, que no hay una ciudad comparable en el mundo con el Cusco, no prefieren irse pues a otras Orlando. playas. Sí, ¿no? Sí, ¿no? A Yo, conocer a yo, Mickey Mouse. yo también lamentablemente cometí el error que antes de conocer el Perú, conocí Venezuela. Y realmente cuando escuché un rayo me asusté, porque yo soy de Chepén, soy también norteño. Y en mi tierra, pues no No, hay sí, rayos, acá no no llueve. hay lluvia, sí, pero no rayos, ¿no? Y cuando en Venezuela, y hacía poco tiempo que había habido ahí guerrillas, se había levantado la Marina y una serie de cosas, ¿no? Entonces, cuando vine al Perú, lo primero que hice fue recorrer el Perú. Y eso es lo que lamentablemente la mayor parte de los peruanos no hacen eso, prefieren lo extranjero. Discúlpeme, profesor, no, yo soy una persona demasiado identificada con mi profesión, porque a Me mí me ha encanta. costado no solamente esfuerzo, sino pelearme con la Universidad del Pacífico y que el juez me sentencia a 1 año de prisión efectiva, ¿Por qué no? ¿no? Por las maestrías en administración, ¿no? Yo tuve Ujú. un serio problema con la Universidad del Pacífico cuando recién empezaron las maestrías. Antes no había maestrías en el Perú. Antes, hasta el año 68, cuando uno terminaba el ciclo profesional, estudiaba 2 años a continuación, pero que eran de lunes a viernes y era escolarizado. No enseñaban un idioma más. Pero en ese entonces el doctorado no servía para nada. Yo lo estudié así, pero como no servía para nada, y los que se graduaban generalmente era gente que no triunfaba en el ejercicio de su profesión. Entonces, el sacar el grado de doctor en vez de ser un prestigio, era un desprestigio. Ah, Para qué ser mal. rector de una universidad, bastaba solamente con ser profesional. Pero ¿qué pasa? El año 69, en mayo, los militares sacaron un decreto ley donde suprimieron el doctorado y crearon un nuevo sistema, entre ellos la maestría y el doctorado. Pero esto recién se vino a materializar el año 82. O sea, durante varios años quedó en suspenso los doctorados y las maestrías. Hoy en día, hasta para ser barredor le piden a usted maestría. Sí, para todo le piden maestría, pero las maestrías, los posgrados no facultan el ejercicio de ninguna profesión.
Los posgrados es para la investigación científica y para la docencia, pero no para el ejercicio profesional. Pero como las universidades están dominadas por ciertos poderes políticos, entonces han hecho que todo el mundo pida ahora, ¿no?, maestrías y doctorados, y ahí el señor Acuña ha encontrado pues su mina de oro. No sé cuántos miles que no lo tiene ninguna universidad, a pesar de que tiene pocos años de creación esa universidad, ¿no? Entonces, lamentablemente, somos un país de bajo nivel de valores, lamentablemente. Lamentablemente, como decía el maestro Joaquín Domingo Sarmiento en el año 19, si el pueblo es el soberano, eduquemos pues al soberano a buscar por gente idónea y no por gente que realmente no se lo merece. Bueno, yo pido Muy disculpas si es que me he excedido, si es que me he excedido de mi expresión, pero con todo respeto nuevamente, doctor Olaya, tiene usted el apellido de uno de nuestros principales héroes, ¿no? Mi respeto, ¿no? Y que viva Tumbes. No, Gracias. por supuesto que viva Tumbes. Yo conozco muchas veces Tumbes, y cómo no voy a ir a Tumbes a comer mi cevichito de conchas negras. Ok, doctor Ahumada, de verdad ha sido un gusto escucharle. Sinceramente, hay que aprender mucho de la historia y usted, pues, es un definitivamente un defensor de ello. Muchísimas gracias por su participación. Tal vez alguien más quiera finalizar el evento del día de hoy, alguien del colegio, tal vez. Sí, ¿me escuchan ahora? Ya te escucho bien ahora. Se apagó, se fue el audio. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias, licenciado Ahumada. Siempre usted enseñándonos, ¿no?, con su experiencia. Gracias, Edgar, nuevamente. Y los esperamos a los participantes el día de mañana también para la última jornada donde trata